Paz total. Saludamos a René Ramón Suárez, integrante del equipo negociador del gobierno, que viaja mañana ya a La Habana para comenzar este tercer ciclo de negociaciones y de discusiones con el Ejército de Liberación Nacional. Doctor René, bienvenido a los micrófonos de Colombia Radio. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos, a todas, a quienes nos escuchan, nos ven y a los tres excelentes profesionales que nos mantienen informados con la verdad cada día. Los veo cada día. Excepto que tenga algo que hacer tan temprano. Bueno, una primera anotación es que mi apellido es Ramos, René Ramos Suárez. Me hiciste acordar de una anécdota cuando estábamos en el proceso de negociación con Barco del proceso de paz. Entonces hicimos un evento que se llamó la Cena por la Paz, que era como para aclimatar pues toda la situación política de negociación. Yo era coordinador del equipo de voceros del M19 en ese entonces, y estaba el expresidente Turbay Ayala. Entonces, bueno, cuando él iba a hacer su intervención me dijeron que lo presentara, yo lo presenté, él se paró. Le agradezco al doctor Renan Ramos. No me dijo Ramón, me dijo Renan. Se le han cambiado el nombre desde hace rato. Ha pasado, sí. Entonces, si le sucede a un expresidente, pues... a cualquiera le puede pasar. No pasa nada. Ahí nos excusa René Ramos Suárez. Pues yo quiero preguntarle, porque yo me imagino que un día antes de esas negociaciones, de ese tercer ciclo, pues hay, no sé, hay ansiedad, hay trabajo, hay muchas cosas pendientes. ¿Cómo se prepara el equipo negociador? ¿Cuál es como esa dinámica que uno de pronto no conoce? ¿Reuniones? ¿Ustedes alistan todo el material? ¿Cómo se prepara uno para un diálogo tan importante además? Bueno, sí, en este caso, casi que inmediatamente llegados del segundo ciclo de México, pues donde hubo un acuerdo tan importante, un avance tan grande, hubo una serie de talleres. Dice Oti que parecemos carros viejos de taller en taller, ¿no? Un chiste viejo que siempre funciona. No, ¿cierto? Cae muy bien. Estuvo bueno. Sí, entonces hemos estado haciendo una serie de ejercicios, bueno, primero de balance, segundo como de aclaración de lo que debemos trabajar, porque aspiramos a desarrollar como tres temas fundamentales que la opinión y la gente lo está opiniendo. Uno, el cese al fuego, pues a ver si paramos esta terrible crisis humanitaria que es recurrente, se multiplica. El tema de la participación, digamos que es para el ELN el alma del proceso, y en eso coincidimos plenamente en este gobierno. Y el tema de las acciones, lo que se llama, señora... Participación política. Sí, sí, la participación de la sociedad, ¿no? Y las acciones y dinámicas humanitarias, que es todo este tema de ir recuperando precisamente la crisis humanitaria a la gente, ¿no? Bueno, entonces hemos hecho una serie de talleres, reuniones bilaterales en pequeños grupos, etcétera, de tal manera que podamos ir no solo con elementos claros, sino alineados también en ese ejercicio que va a ser muy importante. Yo pues tengo fe de carbonero que vamos a lograr acuerdos sustanciales en este momento. Y pues eso nos ha tenido evidentemente atareados, además de que pues cada delegado y cada delegada tiene sus propias agendas, sus propios procesos, sus asuntos personales. Sí, sí. René, nadie dijo seguramente cuando se embarcó el país y el Estado colombiano en esta tarea de buscar la paz con el ELN, y ustedes como parte de ese equipo, nadie dijo que iba a ser fácil, pero ha sido complejo. ¿Con qué se han encontrado ustedes del otro lado? Porque aquí están ustedes, ¿no? El equipo negociador del gobierno, del cual usted hace parte, y del otro lado está el interlocutor, y es fundamental para el avance de ese diálogo, pues encontrar un buen interlocutor, dispuesto, buen oidor. ¿Qué han encontrado ustedes? Bueno, por un lado hemos encontrado un equipo negociador del ELN muy disciplinado, muy disciplinado. O sea, la disciplina militar la aplican también en su proceso de negociación. Entonces allí está claramente predeterminado en ellos quién habla, quién interviene en un momento dado. Se ve que llegan con una construcción previa muy elaborada, muy trabajada. De hecho, nos hacían inferencias algunos de ellos de que
Ellos terminan la jornada de negociación, normalmente que es tipo 5 de la tarde se está terminando. Ellos almuerzan y de 7 a 8 o 9 se reúnen a discutir sobre las noticias, a pensar en la coyuntura, a elaborar cosas para el día siguiente. Ellos son muy, muy disciplinados. Segundo, gente muy cortés. O sea, uno no ve ahí nadie pues exaltado, vehemente, o no. Hay gente así como con un tono muy pausado, que muestra la experiencia que tienen en el ejercicio de negociación, evidentemente, ¿no? O sea, tercero, gente que sí, escucha, yo creo que escuchan. Lo que pasa es que tienen, digamos, unas convicciones y unas posiciones a veces muy férreas, ¿no? Y eso pues a veces obviamente limita, porque pues un proceso de negociación es un toma y dame, ¿no? Es decir, encontrando una tercera posición que no es exactamente la mía, no es exactamente la tuya, pero que ojalá los dos ganemos algo en ese ejercicio. Entonces a veces uno encuentra ahí como unas barreras infranqueables, ¿no? Y otra cosa es que ellos trabajan, diríamos que a referendo, ¿no? Es decir, cosas que se salen un poco del mandato que les dieron, tienen que consultarlo. Entonces eso de alguna manera demanda tiempos a veces adicionales, alarga el asunto, sí, exacto. Hay un poco eso. Pero yo diría que el proceso ha sido en medio de un clima muy cordial, incluso hasta de, ¿cómo diríamos?, de bromas mutuas, ¿no? Se ha creado un clima de distensión que permite también decir cosas que uno no podría decir en otro ambiente, ¿no? Entonces, digamos que ahí se ha construido una buena interlocución con ellos. Sí, se lo voy a preguntar. El tema Antonio García. ¿Cómo se ha manejado? Antonio García es uno de los comandantes históricos del Ejército de Liberación Nacional. No hace parte de la mesa y del equipo negociador, pues por decisión del mismo grupo, aunque ha estado en las declaraciones de Caracas cuando se reactivó el tema. Oti Patiño nos lo comentaba acá en los micrófonos de Colombia y Radio. A veces las declaraciones de él públicas son bastante beligerantes en ese tema. Sí. ¿Cómo se ha trabajado y se ha tratado ese tema allí en la mesa? Bueno, ¿cómo decir? Directamente, digamos, ha habido algunos momentos, sí, de sus declaraciones que evidentemente generan pues como un ruido allí que poco ayuda, ¿no? Porque uno podría entender que mientras Pablo Beltrán, que es uno de sus comandantes, está al frente de la delegación de paz, Antonio García está al frente de la conducción de su guerra. Y en ese sentido, pues, obviamente tiene que, de alguna manera, decirle algo a sus tropas, decirle algo a la gente que creen en ellos, etcétera. Y creo que en esa medida también a veces disuena, ¿sí? Yo creo que por eso la pregunta que le hizo el presidente de la República cuando nos reunimos aquí, un poco de emergencia con él, fue esa. Bueno, ¿quieren? ¿Están dispuestos? ¿Sí o no? ¿Para dónde va el asunto? Porque, digamos, una cosa es que quiera construir un liderazgo político que es perfectamente legítimo y es lo que nos interesa, que cada uno de ellos construya un liderazgo político. Para que las armas cada vez sean más inservibles para desarrollar lo que ellos quieren. O sea, nos interesa que haya inconformes, perfecto. Que se banderen de la inconformidad sin armas. Que sigan siendo inconformes, perfecto. O sea, no... Eso se requiere. Exacto. Ese es el elemento básico de la democracia, el disenso. O sea, Zuleta decía que el principal derecho en la democracia era disentir. Perfecto. Pero no es el ejercicio. Entonces yo pienso que a veces intentando mantener un liderazgo, que de alguna manera es el mandato que le dieron a él en su último congreso, disuena. O sea, como que no va en la dirección que debiera empujar. Me parece que a veces es bastante desafortunado. Yo creo que eso va en complemento con algo que le planteo, casi que sí, es un asunto complementario. Y se ha convertido, señor Ramos, en casi que la discusión externa. Cuando digo externa me refiero a lejana a lo que se discute en la mesa, y se volvió casi que una discusión de país, y es si realmente la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional está unida en criterios, y quienes están en la mesa representan los intereses de todos, tanto del COSE como del guerrillero raso,
para que realmente lo que allí estén negociando tenga algún tipo de validez entre ellos. Eso, por supuesto, ha sido tema de discusión en la mesa. Sí, sí, ahí, bueno, por un lado, como dice Oti, pues un proceso de paz es un acto de fe, ¿no? Uno diría que, digamos, dado su talante, y es acatar lo que dicen sus máximas instancias, en este caso el quinto congreso que ellos hicieron, diría que todos de alguna manera acatan lo que se vaya trabajando en la mesa. Sin embargo, ahí habría que pensar en cosas como las siguientes, que de todas maneras cada frente de guerra tiene una dinámica territorial, social, económica, política particular. Y en esa misma medida, pues allí juegan una serie de factores que de alguna manera los diferencian, por ejemplo, la situación del COSE, de la dirección de ellos permanente. Y de alguna manera ellos responden a esas dinámicas. Incluso hay dinámicas que de alguna manera los pueden estar llevando a unas situaciones indeseables, por ejemplo, con el tema de las economías ilegales, ¿sí? Entonces, obviamente ahí aparecen disonancias, aparecen desacuerdos que aunque ellos quisieran, pero bueno, la realidad me está pidiendo otra cosa. La realidad me está pidiendo que le dé plomo a esta gente porque nos va a quitar una ruta, en fin. Entonces, obviamente hay una realidad muy compleja, ¿sí?, que también hay que entender, obviamente no hay que tolerar, pero hay que entender. Entonces, incluso hay que ayudarles a ellos. Por ejemplo, hay que pensar muy tempranamente, yo diría que desde ya, ¿qué va a pasar con esos combatientes si se llega a un acuerdo de paz? Que es nuestra esperanza. ¿Qué se va a hacer con ellos? ¿Sí? El famoso posconflicto, Exacto. que nunca se piensa. Sí, Exacto. sí. ¿Ya? ¿Qué pasa Además, después? Exacto, además porque no se puede pensar que va a ser una situación como la del M-19. En el M-19 a cada combatiente se le dijo, le vamos a dar 1,5 millones de pesos para que resuelva su situación económica y social. No, ellos que ahorita tienen un estatus político, un nivel de ascendencia y de reconocimiento en algunas comunidades, una situación económica más o menos resuelta, no se les puede decir, bueno, ahora les vamos a dar medio salario mínimo mientras a ver si estudian. O sea, hay que pensar, yo le decía a Oti, por lo menos que ellos tienen que insertarse de una en la clase media, por lo menos. Si queremos realmente pensar en el problema de ellos como gente, como personas, no solo la organización y su propuesta política y militar, ¿sí? Entonces, ese es un punto que hay que trabajarlo realmente en serio. Entonces, allí sí, digamos, el combatiente, el mando medio, el mando de frente puede estar pensando, bueno, hay un futuro claro para mí. O sea, porque hay un futuro que se está construyendo para la organización como propuesta política, como alternativa, como oposición, lo que sea. Pero ¿y yo qué? ¿No? Y seguro, y de repente más allá de darles un dinero, un bono, qué sé yo, es pensar en un tema de resocialización, ¿no? Que ellos puedan volver a la sociedad civil con oportunidades, con estudio, con trabajo, porque el dinero se les va a acabar, de repente el dinero no va a ser suficiente, pero ellos tienen que tener, me imagino yo, herramientas. Pero yo quiero preguntarle ahora, señor René, por las víctimas, ¿no? Bueno, muy interesante el equipo negociador, muy interesante el tema del ELN, pero las víctimas, ¿qué va a pasar con ellas? ¿Cuál es el rol de las víctimas, pues que son los afectados directamente en ese tercer encuentro, en esta tercer sentada, llamémoslo así, de diálogo? ¿Cuál es el papel de las víctimas? Sí. Bueno, evidentemente las víctimas es, diríamos que parte de lo que nos preocupa, evidentemente. De hecho, después del primer ciclo, si ustedes recuerdan, se inició un ejercicio de lo que se llamó alivios humanitarios, digamos un término que no le gusta mucho a los del sector humanitario, pero la idea era empezar ya a atender efectivamente esas víctimas, ¿sí? Entonces se planteó lo de la caravana humanitaria bajo Calima, Medio San Juan, desde el 17 de enero al 21 de enero, donde se conversó con cerca de 47 comunidades, tanto indígenas como afros, eso, recogiendo, bueno, sabemos que aquí están pasando cosas, hay datos oficiales, etcétera, pero ¿ustedes qué dicen? ¿Sí? Para efectivamente ir teniendo más claridad de lo que hay que hacer ya frente a las víctimas. Es decir, porque allí hay no solo, digamos, lo que se llama la deuda histórica del Estado, o sea, sino este tema de la crisis humanitaria, o sea, una vulneración masiva de los más elementales derechos y condiciones de la población, de la vida, la libertad, etcétera.
que no puedan atender las instituciones locales y que requieren efectivamente un plan, incluso se llamó el plan de choque, esa atención inmediata, porque evidentemente, pues si algo tenemos son víctimas de este país, o sea, estamos cerca de los 10 millones de víctimas y todos los días como que se multiplican, ¿sí? Entonces, evidentemente, el cese al fuego es pensado en esos términos, ¿sí? Aunque diríamos, el ELN es muy renuente a que pensemos que directamente se hable ya de cese de hostilidades, o sea, cese de agresiones a la población, pero de alguna manera hay que caminar hacia allá. No, es decir, no hay otra posibilidad, no hay, y las comunidades mismas lo están. A mí me sorprendió mucho, yo estuve en la caravana, me sorprendió la gente diciéndole con todas las letras a los gestores de paz del ELN que estaban ahí, nosotros les pedimos y le exigimos esto. ¿Las víctimas se van a sentar también? ¿Hay una delegación de víctimas en este encuentro? Bueno, entiendo. No es en este próximo ciclo, no. Okay. Pero porque, pidieron pista, ¿no? Sí, y no solo ellos, o sea, hay distintas, y eso es lo que nos interesa. Pues mucho claro. Eso es lo que se necesita. Escucharlas, ¿no? Es decir, la negociación la negociación en la mesa es irrelevante si realmente no hay procesos sociales exigiendo, reclamando, proponiendo alternativas, pidiendo ingerir allí en ese ejercicio de acuerdo. Es decir, y además las propias limitaciones de las dos delegaciones solo las pueden saltar las propias comunidades, los propios movimientos sociales, los propios sectores políticos, las propias víctimas. Claro, de hecho están preparando cosas. En este no se podría porque, ni siquiera hemos pensado un mínimo ordenamiento del asunto. Precisamente eso vamos a hacer. Ahorita con el punto de participación es exactamente eso. Es el tercer punto. Es el tercer punto, sí. Doctor Ramos, y creo que bueno, para ir finalizando, hace un rato estábamos hablando de qué encontraban ustedes del otro lado de la mesa, pero y de este lado de la mesa, ¿cómo les va al equipo negociador del gobierno colombiano? Es un equipo muy homogéneo, ¿no? Muy homogéneo. Al contrario. Heterogéneo, perdón, escúcheme, heterogéneo. Con paridad además de género, donde hay cualquier cantidad de representación política, social, incluso de militares retirados. ¿Qué tal ese trabajo y ese proceso de conocimiento entre muchos de ustedes que llegaron a conocerse ahí? Sí, de hecho, la primera vez que se vieron juntos fue en el primer ciclo. Yo no estuve en el primer ciclo, yo empecé a asistir en el ciclo pasado. ¿En el de México? Sí, en el de México. Digamos, la gran riqueza de ese equipo, de esa delegación, es la diversidad. Ahora, cada uno como persona es alguien muy competente, es alguien muy responsable, es alguien muy preocupado, o sea, tiene un nivel de compromiso ético con este proceso que yo creo que es la garantía de lo que se va a lograr. Porque efectivamente, pues en estos procesos de negociación, pues hay cosas dulces y cosas agrias, ¿no? Claro. Eso hay costos sociales, costos políticos para cada uno de los miembros de la delegación, porque representan sectores de opinión o sectores concretos, empresarios, sectores políticos, sectores religiosos, etcétera. Tiene unos costos para ellos, así como un reconocimiento. Pero esa riqueza realmente se ha ido logrando articular, ¿sí? Y entonces efectivamente uno va viendo ya la potencia que tiene ese equipo para efectivamente lograr cosas sustanciales. Bien, 7:22, René Ramos Suárez, integrante del equipo negociador con el Ejército de Liberación Nacional, viaja mañana a la delegación, este equipo, a La Habana, Cuba, a la capital cubana para la tercera sentada, como dice Dani Galvis. ¿Cuánto tiempo se podría extender ese? Sí, eso está por semanas, ¿no? Eso tiene un tiempo establecido. Sí, está previsto. ¿2 semanas? Hasta el 29 de mayo. Casi un mes. Un mes. Un mes larguito, sí, un mes y unos días. Sí. Es que la cosa es la siguiente, nosotros nos vamos mañana, que es 26, sí. El ciclo formalmente empieza el 2 de mayo y finaliza el 29. 27 días. Del martes 2 de mayo hasta el 29 de mayo, tercer ciclo, tercera sentada en La Habana, para 3 puntos concretos, nos lo dijo Oti Patiño, lo ratifica el doctor Ramos Suárez aquí, que es lograr el cese. Lo más importante. Yo creo que ese es el gran reto, ¿no? El tema de la participación y el tema, me falta acciones y dinámicas humanitarias. Acciones y dinámicas humanitarias. Entre otras cosas es el punto 5.6, creo que es del acuerdo.
Pero como ya se inició el primer ciclo a desarrollar, la idea es que podamos desarrollar, no incluso como una reacción a la negociación, es que hay una obligación del Estado que ha abandonado por décadas. Entonces la idea es desarrollar una gran política humanitaria, que entre otras cosas está en cabeza la vicepresidenta. No hemos hablado de eso, pero después de la caravana humanitaria, el 3 de abril estuvo la vicepresidenta con todo el equipo de los distintos ministerios en Docordó, no solo llevando alivios, llevó cerca de 52 toneladas para la gente, alimentos, ropa, etcétera, medicamentos, sino que además inició el diseño de un plan con ellos para realmente restablecer derechos. Y eso le corresponde al Estado, haya negociación o no haya negociación. Tiene que hacerlo para evitar ese olvido secular. Exacto. Doctor René, mucha suerte y éxitos. El éxito. Que la fuerza los acompañe en este tema gracias. y que la noticia que esperamos estar entregando en Colombia Radio es que haya el cese. Ay, sí. Fundamental. Claro que sí. Esos 3 puntos que se logren para empezar a caminar en temas concretos, reales, con este diálogo, este esfuerzo con el Ejército de Liberación Nacional. Y gracias por la sintonía, ¿no? No, ustedes, por Señor. supuesto, es una obligación. ¿Qué es la sintonía? Uy, gracias. Es una obligación. Pues lo esperamos. Y un placer. Siempre bienvenido. Y un placer. Muchas Lo gracias. esperamos opinando con nuestros numerales, mandándonos saludos y contándonos incluso desde La Habana. Si es que tiene chance de escucharnos, pues cómo va la cosa por ahí. Nos va mandando informecitos. Claro que sí. Claro ¿Ser que sí. hermano es para usted? Bueno, me acaba de dar en el corazón porque se me acaba de morir un sobrino el sábado pasado. Pero ser hermano es, diría yo, la mejor de las responsabilidades. Porque yo soy el hermano mayor, o sea que me tocó atender a los chiquitines. Y abrir camino, porque es que al mayor le toca más duro. Exacto. Que ablandar el terreno. Los demás ya van ahí facilito. Sí. 725, gracias doctor René gracias Ramos a ustedes. Suárez, integrante del equipo negociador con el ELN, con noticias esperamos en Colombia Radio positivas de la paz total para Colombia. Colombia Hoy Radio.